Esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre es Ricardo Robbins. La devaluación del peso, la traumática dependencia del dólar y la alta inflación conforman un ciclo económico que se repite en Argentina de forma recurrente. ¿Por qué se da este fenómeno y desde cuándo tenemos una moneda nacional, si es que la tenemos? El historiador e investigador del CONICET, Julio Denderetian, y el economista del Grupo Mate, Lavi Abram, buscan explicaciones en un pasado conflictivo y llegan hasta los dilemas del presente, de la economía bimonetaria a la sombra de una dolarización. Estamos atrapados en un ciclo de suba de inflación, de corrida del dólar, de devaluación del peso. En general se tienden a buscar respuestas coyunturales a ese problema, pero de fondo asoma una crisis de la moneda nacional que no es para nada nueva. Julio, ¿desde cuándo tenemos una moneda nacional? ¿Desde cuándo podemos decir que Argentina tiene su propia moneda? Tenemos una moneda nacional desde una ley que se dicta en 1881, ¿sí? Pero esa moneda nacional recién se hace efectiva en todo el territorio nacional a partir de 1883. Y digo a partir porque tampoco es que desde 1883 tuvimos moneda nacional utilizada plenamente en todos lados. Hasta esa época y después incluso todavía seguían circulando las monedas de los países vecinos, porque durante mucho tiempo, durante muchísimo tiempo, lo que se usó en la Argentina, salvo en Buenos Aires, que era una de las pocas provincias que pudo emitir moneda por sus propias características, ¿no? Tuvimos moneda de otros países. Entonces, el proceso empieza bastante antes. En 1883 lo que tenemos es algo así como una decisión política muy fuerte, ¿sí? Que venía desde justamente de esos años anteriores y que recién se pudo implementar a partir de esa época por decisión, justamente por presión política. Pero eso significó negociación, significó también quitar de la circulación esas monedas de otros países que incluso no tenían circulación ya aceptada en los países que las habían emitido. Eran monedas de baja calidad que estaban en uso únicamente en las provincias del interior. Es decir, ni siquiera tenían valor en los lugares donde las habían emitido. Digo esto porque, digamos, uno tiene la idea de que el país, la Argentina, es algo que viene de hace mucho tiempo, y en realidad el país es una cosa que se construyó a los ponchazos y bastante tardíamente, ¿no? Vos recién planteabas, bueno, Buenos Aires tenía su billete, Santa Fe no, estamos en Rosario, provincia de Santa Fe. En aquel siglo, digamos, ¿cuál era la relación si venía alguien de Buenos Aires con un billete impreso en Buenos Aires y quería comprar algo, digamos, en la ciudad de Santa Fe, por ejemplo? Digamos, ¿cómo era esa transacción? Bueno, ahí tenía que ir a un cambista, o por lo menos tratar de que alguien le aceptara los billetes, porque durante mucho tiempo, vos sabés que los billetes de Buenos Aires que se imprimen desde 1821, llegaban a las provincias, llegaron a Entre Ríos, llegaron a Santa Fe, y la gente dijo que no los querían. Llegaron a Uruguay también. En el momento en que estábamos en plena guerra con Brasil y los gastos de la guerra con Brasil los bancaba el gobierno de Buenos Aires, es decir, las tropas recibían sus pagos en papel moneda de Buenos Aires, lo llevaban digamos, trataban de comprar cosas en Montevideo y no podían porque no se los aceptaban. Entonces fue toda una cuestión política bastante complicada y cuando alguien iba desde Buenos Aires a comprar algo a las provincias, lo que ocurría era justamente que como tenían papel moneda, lo usual era que se devaluara contra la plata, contra lo que era el peso fuerte o el peso feble, el peso de plata, ¿no? Que era lo que corría en las provincias. Entonces, lo que ocurría también era que mientras en Buenos Aires tenía ciclos bastante complejos, ¿no? De alzas y bajas, de devaluación y de revaluación del peso papel, en las provincias tenías una estabilidad un poco mayor. Digo un poco mayor porque empezaron a partir de 1810, como uno puede pensar a partir del momento en que somos más o menos independientes, a usar, así siguieron usando las monedas acuñadas, monedas de plata física, acuñadas en Bolivia. Pero luego esas monedas las empezaron a rebajar, es decir, empezaron a ser monedas febles, monedas de menor contenido intrínseco de metal. Entonces, empezaban a complicarse los intercambios. Y sobre todo, el problema era que nadie sabía bien cuánto podía valer el papel de Buenos Aires, porque en un mes tenías 4, 5, 10% de devaluación o de revaluación. Entonces, en general, valía mucho menos de lo que podía valer. Eso hacía que Buenos Aires tuviera una pequeña ventaja competitiva con respecto a las provincias, y las provincias tuvieran que comprar sus bienes utilizando una moneda que era más cara, por así decirlo, es decir, tenían un cambio más apreciado, por así decirlo, es decir, es una forma bastante burda de decir esto, porque en realidad la demanda de plata que había en Buenos Aires
también en cierto sentido, como reserva de valor, ¿viste? Necesitaban plata y oro. Eso también implicaba la formación de un mercado monetario en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, todo tenía un equivalente, pero en Buenos Aires. En ese momento, digamos, se pensaba que la equivalencia de ese billete o esa moneda era el equivalente a determinada cantidad de plata que uno podía cambiar, digamos. Esa era la ficción que funcionaba en las distintas monedas, y buscar en determinado momento el equivalente en plata o en oro. Sí, exactamente. Lo que pasa es que, a ver, ¿cómo te explico? Como hoy en día la gente que ve la cotización del dólar es una parte, digamos, en cierto sentido una élite, hoy en día incluso. Es decir, la gente que está preocupada por el dólar son la clase media alta, la clase alta, los que tienen valores importantes. La gente común se maneja con la moneda de peor calidad. Entonces, la gente común terminaba, si imagínate, la gente de clase media, los que tenían cierta información, estaban en la incertidumbre, la gente común estaba todavía peor. Y encima, las monedas de plata, como hacía, digamos, las emitían en Bolivia, pero seguían circulando dentro del territorio nacional y no se exportaban porque, como te dije, eran febles, es decir, eran de menor contenido intrínseco, entonces no las querían para el comercio exterior, las querían en Inglaterra, los lugares donde aceptaban el metálico, entonces cada vez se desgastaban más y por tanto tenían menor valor. Entonces, la gente pobre del interior, y me estoy hablando sobre todo, no tanto Santa Fe o Entre Ríos, porque en general, por una cuestión del tipo de economía, ¿no? Que exportaban bienes pecuarios y demás y recibían pagos en moneda dura, entonces tenían, en cierto sentido, una mejor situación que otras, ¿no? Es decir, las provincias del interior, tipo Catamarca, en fin, Salta, Jujuy y demás, estaban en el peor de los mundos. Por darte un ejemplo nomás, cuando hacen la conversión en 1883 de las monedas que circulaban, ¿sí? Las de Santa Fe se las pagaron a un promedio de 0,72. Las de Salta se las pagaron a un promedio de 0,56. Como para darte una idea de lo que perdía la gente por manejar esas monedas febles, esas monedas de plata baja. ¿Y esas equivalencias quién definía, a qué se debía esa disparidad entre monedas? ¿Quién decía que la moneda de Santa Fe valía más o menos que la de Salto a Catamarca? Es una muy buena pregunta, porque yo en un principio cuando empecé a estudiar esto pensaba, bueno, claro, es el contenido intrínseco, es decir, lo que tiene dentro de metal precioso, vos sabés que una moneda de plata tiene un porcentaje de metal precioso, en general es el 90 y pico, no es el 100% porque si no es muy blanda, ¿no? Pero no, no es el problema del metal intrínseco que tiene la moneda. En general, todo eso fluctuaba mucho con la oferta y demanda también. Es decir, por ejemplo, si en Buenos Aires había gente que necesitaba plata, ¿por qué? Para comprar cosas en el interior o para, bueno, de repente venía alguien que había vendido en el interior a plata y metía en el mercado una cantidad grande de piezas de plata, entonces bajaba el precio. Es decir, se mezclan ambas cosas. Y vos en Buenos Aires, en un determinado momento, sobre todo los años 1820, 30, 40, tenés algo así como 14, 15 tipos de cambio, un poco como ahora, ¿no? Tenías Córdoba, monedas cordobesas, porque también se acuñaron unas pocas monedas en el interior, monedas riojanas que eran de malísima calidad. Las monedas, los pesos patrios, que también eran de mala calidad, eran pesos acuñados en Potosí, pero después de la independencia. Los pesos antiguos, los pesos españoles, que le decían que eran los de máxima calidad. Entonces, todo eso, más el papel, más los bonos, más las libras esterlinas, más los giros contra las letras de cambio, contra el exterior, todo eso te conformaba un mercado monetario sumamente complejo y que variaba O mucho sea que según... el problema de tener ahora un dólar Coldplay, un dólar ahorro, un dólar contado con liqui, no es tan distinto a aquella época si lo pensamos de esta manera, en donde había una gran cantidad de multiplicidad de valores de las distintas monedas. Mira, yo te diría que es la norma antes de que la excepción. En la Argentina tuvimos unos pocos momentos de convertibilidad, ¿sí? La primera convertibilidad, es decir, el peso papel contra un peso plata, se hizo en la provincia de Buenos Aires entre 1867 y 1873, si mal no recuerdo. Es decir, fueron casi 10 años, un poco menos. Después tuvimos otra convertibilidad entre 1881 y 1883 y después otra entre 1899, 1900, perdón, y 1914. Es decir, las convertibilidades, y bueno, por supuesto la de los años 1990, ¿no? 1990 a 2000, 92, 93 a 2000. Es decir, la convertibilidad siempre duró una cierta cantidad de años que no van mucho más allá de 10. Y esos son los únicos periodos que tenemos en donde el cambio es fijo. ¿Por qué? Porque lo dice una caja de conversión, es decir, una autoridad política te dice esto vale tanto y se compromete, por supuesto, a no emitir, o cosa que obviamente ninguno dejó de hacerlo. Es decir, los gobiernos seguían emitiendo, y lo que es peor, te cuento una pequeña anécdota de Santa Fe, así tus oyentes se divierten.
En Santa Fe, el Banco Provincial de Santa Fe en los años 1860, 70, empieza a emitir papel moneda contra boliviano, es decir, contra monedas que no tenían valor en su país de origen, que llamaban, digamos, los billetes, vos los ves hoy en día y dicen, el Banco de Santa Fe, el Banco Provincial dice va a pagar tantos pesos bolivianos, es decir, el banco está diciendo uso moneda extranjera. Bien, y tenía una restricción por su carta que decía se puede emitir tanta cantidad, no me acuerdo cuánto, ponerle 1 millón, 1 millón de pesos. ¿Sí? ¿Qué pasó? Para 1883, que es el momento en que hacen el cambio de moneda, habían emitido 3 millones. El triple de lo que se habían impuesto. Tal cual, esos billetes no tenían ningún valor legal y sin embargo circulaban. Es decir, las especies que están en el mercado, en el medio, por así decir, tienen alguien las paga, alguien tiene algo, alguien las demanda, ¿sí? Entonces, no es que no valen nada, entonces terminan teniendo un cierto precio. Por eso es difícil decir esto depende del valor intrínseco. En realidad no depende del valor intrínseco, depende de muchos otros factores y también es algo que está muy ligado a la economía, es decir, quién demanda esas especies, quién, digamos, por ejemplo, vos tenés que pagar sueldos y bueno, lo pagás con la peor moneda que podás hacer. Entonces hay una demanda para esa moneda mala. Bueno, ahí estás haciendo un repaso, una breve introducción al tema, que por supuesto es muy complejo y muy rico, pero uno piensa, ¿no? O sea, en 1810 tuvimos la Revolución de Mayo, en 1816 la independencia, recién en el 53 la Constitución Nacional, y recién a fin de siglo logramos tener una moneda nacional. Entonces acá lo sumo al ABI, eh, desde una perspectiva economista. ¿Qué característica debe tener una moneda para ser una moneda fuerte? Digo, nos llevó prácticamente todo un siglo, por lo menos ensayar una primera moneda, aunque vemos ahora que no fue obviamente determinante. ¿Cuáles son las características que debe tener una moneda fuerte? Me parece que acá la clave está justamente en la creación de un Estado fuerte. Un Estado que toma esa moneda, que la va a tomar, la va a aceptar como medio de pago. Entonces estas monedas circulan. ¿Y por qué tienen un valor en última instancia? Porque hay alguien que es el Estado que dice yo la acepto. Y mientras el Estado la acepta, y ese Estado está legitimado y está respetado y empieza a cobrar impuestos, bueno, de alguna manera necesitas la moneda para poder pagar impuestos, porque si no te viene el peso de la ley. Entonces, la creación de un Estado fuerte, un Estado centralizado, unificado, que recién sucede, como vos decías, en la década de 1880, bueno, efectivamente me parece que ahí viene una de las claves. ¿Cuándo empezamos a tener moneda? Cuando tenemos Estado, no cuando tenemos país, no cuando tenemos patria, que eso obviamente es previo, sino cuando tenemos un Estado nacional centralizado y más fuerte. O sea que la ficción del valor compartido, de ver un billetito pintado con colores y con algún prócer o un animal, esa ficción funciona cuando el Estado de alguna manera se para sobre esa moneda, y dice, esta es la moneda, me tenés que pagar con esta moneda y esto vale tanto. Sí, genera todo un sistema de instituciones, reglas, mecanismos en los cuales la gente empieza a entender que esa moneda sirve porque en última instancia el Estado la acepta, como te decía recién, y al mismo tiempo porque cuando eso pasa, todo el mundo empieza a aceptar la moneda y efectivamente hay una serie de contratos y de pagos y está justamente, te decía, el peso de la ley. Nadie quiere quedar endeudado porque si te endeudas tenés leyes que empiezan a decir, bueno, quien es deudor ahora va a ir preso si no paga, etcétera. Y bueno, de esta manera empieza a circular la moneda y empieza a hacerse como justamente se empieza a representar al Estado en su forma más básica, que es en los bolsillos de cada uno de los habitantes. Ahora, este es como un valor de intercambio doméstico, pero tenemos hace ya mucho tiempo un problema de la moneda como un valor de reserva. Sobre todo creo, entiendo, los escucho ahora a ustedes, eso está vinculado a una relación un poco bastante conflictiva con el dólar. ¿En qué momento pasamos de estas monedas, esto que recién Julio contaba, a estar tan atados al dólar como patrón de respaldo? En definitiva, ¿cuándo pasamos del patrón plata y oro al patrón dólar y cómo fue esa transición? Julio. Bueno, hay un problema que tiene que ver con el comercio. Es decir, vos tenés un saldo de tu comercio internacional de bienes y servicios y eso te da, en fin, poder de compra internacional, expresado en moneda dura, ¿no? Cuando ocurre el gran cambio es en los años 20-30. Es decir, en esa época el gran proveedor mundial de bienes manufacturados, insumos o en general también maquinaria y demás era Estados Unidos. Pasa a ser Estados Unidos cuando antes lo era Inglaterra. Entonces,
la Argentina tenía en ese momento sus clientes principales en Europa, sobre todo en Inglaterra, también en otros lados, pero en Europa. Entonces recibía por sus exportaciones libras y necesitaba cambiarlas a dólares. En el momento en que todo el sistema multilateral de pagos funcionaba, eso, bueno, en fin, no era un problema. Pero a partir de 1930 lo que tenés es que el comercio mundial se va restringiendo, los países establecen límites al cambio, es decir, no se podía cambiar libremente las monedas, entonces empezó a haber un problema grave y sobre todo esto con la Segunda Guerra se hizo todavía peor, porque al estar en guerra los ingleses declararon la inconvertibilidad de la libra, entonces vos tenías saldos a favor en Inglaterra y no podías convertirlos en lo que realmente necesitabas, que eran dólares. Entonces ese es un poco el problema, por así decir, no diría el origen, el huevo o la gallina, ¿no? Sino por así decir, el esquema fundamental de lo que viene desde esos años hasta no hace mucho, ¿sí? Hubo un momento en los años 70 en que la gente, digamos, hasta ese momento la gente todavía confiaba en el peso. Hay una anécdota muy linda que yo la repito siempre, que es de Adolfo Bioy Casares, el escritor, ¿no? Viven en su departamento de Recoleta y en los años 60, por ahí, 70, se encuentran con una bolsa gigante llena de billetes, de pesos, y claro, eso había perdido valor porque la inflación en esos años ya empezaba a ser alta, pero se dieron cuenta tarde. Pero todavía alguien de la clase alta todavía guardaba pesos, ¿sí? Bien, en los 70, con el quiebre que significó el Rodrigazo, entre otras cosas, ahí se perdió la confianza. Y al perder la confianza, justamente como decía recién, esta cuestión de la reserva de valor, entonces ya hay una función de la moneda que no se cumple, que es esa, ¿no? Sirve bien de intercambio, sirve también para el nivel digamos, para determinar el nivel de precios, pero más que eso no. Y al quebrarse la confianza, ahí se te viene abajo toda la estantería. Y creo que es a partir de entonces que tenemos el gran problema, si se quiere, que en realidad es un emergente, ¿no? No es tanto un problema en sí, porque el problema quizás lo tienen los que no pueden acceder al dólar. Gaby. Sí, y a partir de la década del 70, efectivamente, con una alta inflación que hubo mucho, o sea, la inflación viene un poco de antes, pero ya en la década del 70 se hace muy fuerte, resguardo de valor, el ahorro en pesos se hace cada vez más complejo. Y efectivamente hay también una cosa que algunas personas señalan que creo que es interesante, que a partir de esa década se empiezan a transar los inmuebles en dólares, en la década de 1970. Y pensar comprar una casa, que es como el, eh, la etapa superior del ahorro. Es decir, para una persona de una clase media, llegar a poder comprarse su propia casa es la forma última que adquiere el ahorro. Si esto requiere de dólares, porque la casa está nominada en dólares, efectivamente la forma de ahorro previa es en dólares. Es decir, ¿cómo llego a comprarme mi casa? Con dólares. Entonces necesito ahorrar dólares. Y de alguna manera se hace esa transición. Me parece que no se llega a explicar todo, porque obviamente es un poco más de fondo lo que explicaba Julio, y obviamente que coincido, pero me parece que ahí hay algo que explica esta popularización del ahorro en dólares, a la par de una inflación muy alta que hace que sea efectivamente imposible ahorrar en pesos en términos de guardar los billetes, pero además se puede ahorrar en pesos si hay mecanismos como plazos fijos o cosas que más o menos sostienen el valor de la moneda, pero que son difíciles, son complejas. Porque hoy, en el siglo XXI, acceder a un plazo fijo es algo sencillo, que se hace desde una computadora, desde un celular probablemente, pero en esa época ir a un plazo fijo implicaba ir a un banco, abrirse una cuenta, que eso es una restricción institucional, podemos decir, una restricción bastante alta para la mayoría de la población. Ir al banco y hacer todo un trámite para poder ahorrar, no, es más fácil comprar dólares. Y efectivamente ya llevamos prácticamente 2 generaciones enteras en este país que ahorran en dólares. Y me parece que ahí tenemos un quiebre clave, ¿no? Los dos mencionaban la década del 70. Me parece que estamos hablando sobre todo del Rodrigazo como punto de inflexión ahí en el 75. Busqué cuándo había sido la devaluación en esos años. Fue 182 en el 75. No estamos tan lejos de este 100 y pico de ahora, pero saltó a 444 en el 76. ¿Hay algún ciclo que se está repitiendo en ese 50, 60, 70 con estas últimas 2 décadas en el sentido de, bueno, primero se pone un cepo al dólar o algunos controles de cambio, después eso se libera y se disparan la inflación, el endeudamiento? ¿Ven ahí una cuestión cíclica o son procesos totalmente distintos? Julio. Bueno, desde ya es un ciclo, ¿no? Es decir, los cepos empezaron en los años 1930, es decir, en ese momento también
en la Argentina se estableció un cepo, es decir, simplemente la gente no podía hacer transacciones en dólares porque tenía toda una serie de restricciones, ¿no? Por supuesto, en la época de Perón eso se amplió enormemente, había más o menos 100 tipos de cambio. Y bueno, y todo eso incluye distorsiones. Incluye distorsiones porque la política tiene sus propios objetivos, ¿no? Es decir, en el caso de Perón, por ejemplo, que es el ejemplo quizá que más se repite, ¿no? Él pensaba que iba a haber una tercera guerra, que iba a haber toda una serie de gastos imprescindibles, porque si estás en guerra no te importa la inflación, lo único que te importa es sobrevivir. Entonces, digamos, le dio al gasto, trató de armar incluso, digamos, de equipar Fuerzas Armadas, es decir, todo un gasto que no tenía sentido en tiempos de paz. Y bueno, ¿y qué ocurrió? Que eso generó distorsiones en toda la cadena y sobre todo en toda la estructura de los valores relativos de las cosas, es decir, cuánto vale una cosa con respecto a otra. Porque vos pensás lo siguiente, la Argentina en esa época y hoy todavía es un país que produce y exporta alimentos. Entonces, si vos dejás que los precios de los alimentos traduzcan los precios internacionales de los alimentos, bueno, en fin, vas a tener que eso va a impactar muy fuerte si el dólar o la moneda internacional que sea tu referencia está, en fin, retrasada o está, en fin, devaluada, etcétera, ¿no? Entonces, siempre se trató o durante mucho tiempo se trató de proteger ese mercado interno y eso genera distorsiones. Genera distorsiones y finalmente vos vas a tener que esas distorsiones, cuando se hacen insoportables, cuando ya es imposible seguir produciendo, seguir vendiendo, en fin, ocurre lo que ocurre, que es la devaluación. Y por eso tenés esos ciclos que también vas a ver, ¿no? Que, por ejemplo, en la época de Perón tenés un momento, no me acuerdo qué año fue, pero ya estabas en el 50-60% de inflación anual. Hay un ajuste, ¿no? Y por supuesto eso también te baja la actividad, te baja toda una serie de cosas, pero también te baja la inflación. Y eso se viene repitiendo. Y en eso quiero aclarar una pequeña cosa, ¿no? Es decir, se habla mucho del déficit fiscal, ¿sí? Se habla mucho del déficit fiscal como el causante de todo esto. Y yo diría que no lo es. ¿Por qué? Porque si vos vas al siglo XIX, entre 1860 y pico, que es el primer presupuesto que hay en la época de Mitre, y no sé, 2010, ponele, vos tenés 150, 160 años en los cuales hay solamente 6 años con superávit fiscal y los déficits son enormes. Hay déficits que son, no sé, el 100% del gasto, del ingreso, perdón. Es decir, te ingresan 100 pesos y vos tenés un déficit de 200. Entonces, si con todo eso el país igual creció, si igual hubo desarrollo, si igual llegamos a ser la potencia número uno, como dicen muchos, y yo creo que es cierto, del mundo, entonces el problema no es el déficit, el problema es otro, es la confianza. David, volviendo un poco más cercano al tiempo, me parece, por supuesto, está esta cuestión cíclica de repensar que la historia nos da lecciones. Creo que en la actualidad tiene que ver mucho con el rol del comercio internacional y la provisión de dólares. Argentina, 2x3 se ha encontrado, por lo menos en los últimos 70 años de la década de 1900, sí, o un poquito más, con recurrente falta de dólares, es decir, con un crecimiento económico que lleva a mayores importaciones y estas importaciones en algún momento agota la posibilidad de financiarlas, de tener los dólares para poder traer las cosas importadas. Crece la economía demanda más dólares por diferentes motivos y esto hace que no se pueda, que nos quedemos sin dólares. Esto que algunos llamamos restricción externa, bueno, efectivamente también implica que no haya dólares para todo motivo. Entonces, choca la decisión individual de ahorrar en dólares, de la cual hablábamos recién, con la decisión colectiva, la necesidad colectiva de que estos dólares se utilicen para producir, para traer materiales importados, para lo que sea, digamos. Entonces, bueno, efectivamente así llegamos a la prohibición, que algunos llamamos, o se llama también el cepo, de que los dólares los pueda tener cada uno en su casa. Porque en definitiva, estos dólares son reservas internacionales, son reservas de nuestro país, y ahí está como naturalizado este derecho de decir, bueno, yo un pedacito de estas reservas internacionales las quiero tener en mi casa. Y en realidad eso provoca una paradoja en el sentido de que lo que es bueno individualmente, en el sentido de que la persona que ahorra en dólares se siente bien, es malo cuando sumamos los efectos individuales, es malo colectivamente. O sea, lo bueno para mí termina siendo malo para todos los demás. Entonces, esto suele aparecer y cuando pasa esto hay que tomar ciertas decisiones de política, decir, bueno, qué capacidad de acceder a dólares va a tener la gente, va a poder ahorrarse en dólares, y esto obviamente golpea en las cotizaciones de los dólares y genera obviamente los O mercados sea que paralelos, estamos etcétera. atrapados en una especie de paradoja que para preservar nuestro dinero, nuestro valor en términos individuales, terminamos afectando a un colectivo del cual integramos. Puede pasar, pasa. Estamos atrapados ahí circularmente, digamos, en eso. Bueno, sí,
Aparentemente sí, obviamente que sí, si sigue la idea de ahorrar en dólares y que todo el mundo tenga el derecho de ahorrar en dólares, que sea visto como un derecho y no como una cuestión tan más bien económica o de economía política, va a terminar pasando eso. Efectivamente, la forma de romper eso es o que haya mucho más dólares, que en un punto es una de las grandes apuestas hacia el futuro, no de este gobierno, sino de este gobierno y probablemente de los que vengan, que es cómo vamos a obtener más dólares, probablemente apostando a una integración mayor al mundo, a tener mayores exportaciones, etc. Para graficar de forma muy concreta y hasta con ironía y con humor, Tato Bores hizo un monólogo en 1990 en donde resumía en 30 años cómo iban perdiendo ceros de forma sucesiva las distintas monedas. Y él llegó hasta el Austral en el 90, que había perdido 9 ceros. Este peso, moneda nacional, le arrancaron 2 ceros con este otro peso, ley 18.188. A este le arrancaron 4 ceros con este otro peso argentino. Y como si esto fuera poco, le sacaron 3 ceros más con este peso, con este austral. Ya que le estirparon 9 ceros a este pesito de acá adelante. Como este austral equivale a 1.000 millones de pesos moneda nacional. Y como en aquel entonces se compraba con 83 pesos moneda nacional, $1, este austral equivale a 12 millones de dólares. Lo cual parece un chiste si no fuera una joda grande como una casa. Si los seguimos hasta nuestros días, son 13 ceros lo que se han perdido cuando el austral pasó al peso. Ahora dentro de poco vamos a tener el billete de 2.000, creo que después el de 5.000, y esto sigue. ¿Qué significa para la economía de un país y también para esta ficción compartida de cuánto valemos, para la sociedad en general, esa pérdida de tantos ceros? ¿Qué significa en términos históricos? ¿Qué significa en términos económicos? Le pregunto a los dos. Yo diría incluso en términos morales o sociales, ¿no? Es decir, vos ves que la moneda tuya, si vos tenés como tengo yo, casi 60, yo he visto que todos esos ceros irse, digamos, irse del, en fin, del billete, y el billete nunca vale más nada. Entonces, realmente no podés confiar, no podés tener confianza en una cosa así. No quiero llamarlo moneda porque no lo es. Y vos ves a ver, los vecinos nuestros, ves los brasileños, no sé, en los 70 tenían problemas parecidos, tenían índices de inflación muy altos. Y bueno, ¿y qué pasó? Ahora, desde hace 20, 30 años, que el real y el dólar valen casi lo mismo, por lo menos fluctúan en una banda que es, en fin, mínima con respecto a lo que tenemos nosotros. Entonces, el problema no está tanto bueno, en qué hace la gente. La gente trata de salvarse como puede. La gente compra dólares como podría comprar, no sé, piastras dinamarquesas, qué sé yo. Pero el tema es eso, digamos, vos tenés terror de que te queden pesos en tu bolsillo, entonces te lo sacás como podés. Y ese es el gran problema, porque ahí nacen las hiperinflaciones. Yo creo que estamos un poco, espero que no, pero estamos en el borde de una nueva hiperinflación, porque si uno ve los índices de inflación de estos meses, que han crecido enormemente, en fin, de un mes a otro. Es decir, una de las consecuencias de eso es el repudio total de la moneda. Es decir, la Argentina de los años 70 para acá, del 75, si querés, no aceptó nunca del todo su peso, pero tampoco lo repudió del todo, salvo en momentos puntuales, como fue la hiperinflación del 89, en fin. Y ahora estamos, creo que, en un paso parecido. ¿Cuál es la solución? Yo no la tengo y espero que no. Si lo que voy a decir es parte de no sé, una pequeña idea, ¿no? Que nadie me convoque porque no quiero agarrar jamás un Ministerio de Economía. Pero la idea es que si vos tenés una moneda que vale, tenés que hacerla, por así decir, competir. Es decir, no tenés problema en que compitan las diferentes monedas como competían en el siglo XIX. Pero el tema es que atrás de todo eso tenés que tener una decisión política de que esa moneda tuya, la que van a usar los pobres, porque es así, la moneda que emite el gobierno la terminan usando los pobres porque es la más barata, sea algo que tenga valor. Esto significa mantener durante décadas, ¿no?, la fe en esa moneda. Es decir, que el Banco Central no emita, además, que no financie el gobierno, que sea independiente, que tenga todo lo que hace falta para que la moneda, en fin, exista. Y eso lo hacen todos los países del mundo. Es algo que lo aprendieron justamente desde ese ciclo de los 70, que fue muy grave a nivel inflacionario mundial. Efectivamente, hay que revitalizar o volver a hacer que la gente confíe en la moneda. Recuerdo para traer también cuando se lanza este peso en el año 92, el eslogan justamente era Argentina vuelve a tener peso, seguramente Julio se va a acordar,
Y justamente tiene que ver un poco con lo que plantea. Argentina vuelve y fue una muestra de fe colectiva de decir, bueno, nuevamente volvemos como país a tener una moneda en la cual confiar y en la cual todos podemos ahorrar, etcétera. En la actualidad es obviamente complejo porque estamos ya subidos a una ola inflacionaria que llega entre 15 años o casi 20 años por momentos, depende cómo contemos, etcétera. Em, la única forma es decir, bueno, esta moneda puede sostener el valor a lo largo del tiempo. Y la forma que tenemos ahora es obviamente mucho más compleja, porque es cómo sostenemos el valor, es depositándola a plazo fijo y sosteniéndola de esta manera. Hay que tener también esto, un sistema bancario fuerte, un sistema que te permita ahorrar en pesos con plazo fijo o con el mecanismo que sea, sencillo, de acceso popular, de acceso, nada, como un poco decía Julio, que todo el mundo pueda tener acceso, porque en definitiva todo el mundo, todos los pobres, toda la gente tiene estos pesos. Bueno, tengamos algo que permita que la mayoría de la población no pierda valor con los pesos. Bueno, ahora estamos tendiendo, digamos, el siglo XXI nos da estas nuevas herramientas financieras sencillas que están en la palma de la mano, en el celular. Bueno, de alguna manera eso sí, evidentemente hay que sostenerlo mucho tiempo de una moneda que uno sepa que la puede guardar y no pierde valor, que aunque sea con plazo fijo o con algo similar, pero que, bueno, en la que se pueda volver a confiar. Y lleva mucho tiempo porque efectivamente cuando uno habla, a mí que me toca en mi trabajo hablar con gente que me dice, bueno, puedo ahorrar, puedo depositar dólares en el banco, porque viene un corralito. El corralito fue hace más de 20 años, y sin embargo está presente en la memoria colectiva como si hubiera sido ayer a la tarde. Y antes de eso, no, y el plan Bonex fue hace 30 y pico de años y también está presente en la memoria. Entonces, bueno, efectivamente hay que darle, sí, vuelo de años, por no decir de décadas, como hizo. O sea, esas marcas traumáticas de nuestra economía, que podríamos decir del Rodrigazo para acá, pero podemos ir más atrás también, eh, solamente se curarían con tiempo en términos clínicos, digamos, o sea, con mucho tiempo de estabilidad. Tal cual, esa es la idea. Y te digo, es una cuestión psicológica por otras razones. Yo me acuerdo, mira, hace un tiempo, mi hermana me dijo, ay, mira, encontré una caja que tenía dólares cara chica, ¿me los puedes cambiar? Y yo digo, bueno, pero ¿qué hiciste si vos viajaste? En fin, ¿qué hiciste? ¿Por qué guardaste esto? ¿Durante cuánto tiempo? Durante 20 años, capaz. Y bueno, sí, había guardado esos dólares durante 20 años. Entonces, a ver, ella perdió un montón de plata, porque, digamos, la inflación también existe en Estados Unidos. Es un 2, un 3, ahora un poco más, pero existe, o sea que perdiste. Pero, a ver, pero la gente sigue confiando en eso porque por lo menos es un valor que vos decís, no se transforma en agua en un mes, en un día. Y eso, y bueno, y aparte que no te han confiscado, etcétera. Y me parece que ese es el problema fundamental, cómo recrear la confianza. Bueno, el experimento de la convertibilidad en los años 90 tuvo algo de todo eso porque quiso justamente atar la moneda nacional a un valor fijo. Bueno, en fin, terminó como terminó, por varias razones. Pero la idea esa también ahora está viciada, porque si vos decís, bueno, vamos a hacer convertibilidad, y pero ya fracasó, entonces ¿qué? Vas a dolarizar. Bueno, pero si dolarizas, te compras otro problema, que es la inflación de Estados Unidos. Es decir, no solucionás la cosa. Ese es un poco el problema, la disyuntiva actual. Yo creo que, digamos, si volviéramos un poco a la competencia de monedas como en el siglo XIX, volviéramos a tener un banco central independiente, ¿no? Un emisor independiente que no tenga relación, digamos, por lo menos que no se ponga a financiar al gobierno. Esa es un poco la receta, ¿sí? Ahora, te digo sinceramente, y esto es un secreto, por lo menos de historiador, nunca en la Argentina tuvimos un banco central realmente independiente. Nunca. Yo creo que esos pequeños momentos de convertibilidad, como te dije, entre 1867 y 70 y pico y demás, son los únicos, pero no podemos decir en ese momento que el Banco Central o el ente emisor o la caja de conversión no estuviera financiando al gobierno. O sea que estamos todo el tiempo evocando un pasado lejano que nunca existió, el de la moneda nacional fuerte y el del Banco Central Independiente. Son fantasías que alguien inventó y que se reproducen, pero que nunca realmente existieron. Eso es lo que yo opino, por lo menos es lo que tengo. Es decir, a ver, te hablan de eso, bueno, dicen que hay que quemar el Banco Central. Bueno, espero que no, porque hay una biblioteca muy linda, en un edificio muy bonito, así que espero que no lo quemen. Pero, a ver, el Banco Provincia de Buenos Aires durante décadas funcionó como un banco central, era el único ente emisor, tenía privilegio de emisión. Y luego los bancos provinciales hicieron lo mismo, y luego el Estado Nacional. Entonces, en fin, no sé hasta qué punto sacar al Banco Central solucionaría algo. No, probablemente no cambiaría nada.
Y generaría más problemas de los que tenemos ahora, porque el Banco Central además cumple otras funciones importantes, como ser el banco de los propios bancos, digamos, el prestamista de última instancia, digamos. ¿Y qué más? ¿Por qué es clave tener un banco central, no sé si independiente, pero cuanto menos fuerte? No, en principio para sostener el sistema bancario. Esto lo podemos ver ahora. El año pasado hubo, para mí, un ejemplo interesante. Se pasó mucha gente a criptomonedas y el mundo de las criptomonedas justamente es descentralizado, no tiene un banco central. Y en el momento que una criptomoneda perdió la fe, perdió el valor, perdió la demanda, se cayó a pique y no hubo nadie que lo salve. Bueno, eso pasaba en otra época antes de los bancos centrales con los bancos. Si hay una corrida bancaria, el banco se viene a pique y para eso el Banco Central viene a salvar justamente al sistema bancario y en última instancia también a toda la economía. Para eso es clave un banco central, pero en otra, volviendo a la cuestión de la emisión de moneda, también es importante por eso, digamos, porque termina siendo un lugar de referencia y un espacio de referencia y que, bueno, justamente tiene que estar lo menos viciado posible. La independencia, por supuesto, como señalaba bien Julio, nunca existió. Lo que sí tiene que estar claro es no tanto la independencia, a mi humilde opinión, sino la independencia no la independencia del poder político, sino que tiene que estar alineado con ciertas decisiones de política, en ese sentido digo, pero sí la independencia de criterio y la independencia de cómo financiar o no financiar al Tesoro. Bueno, me parece que es un poco una línea medio delgada donde el Banco Central puede aportar a la idea de progreso económico, desarrollo económico, puede hacerlo porque tiene herramientas para hacerlo, pero al mismo tiempo tiene que sostener ese nivel de independencia. Bueno, es como un juego ahí en una línea bastante delgada. Le estamos dando vueltas al tema de la dolarización, que es uno de los temas que se han debatido, porque estamos también en un año electoral y evidentemente hay cierto consenso en que esta situación no es muy sostenible y alguna medida hay que tomar para construir algo más a mediano o largo plazo. Pero dolarización es renunciar a la moneda propia, a una cosa así, como le decía recién Julio, para no decirle moneda, pero es renunciar definitivamente a esa aspiración. Eh, Renunciar a la moneda propia es renunciar a parte de la soberanía, es una salida que puede llegar a ser, es quitarle la moneda a los pobres, por el contrario, es enriquecer a esos pobres que van a tener una moneda más fuerte. ¿Cuál es la mirada de ustedes con respecto a esta propuesta de dolarizar, que claramente me parece la más extrema de las propuestas que se plantean como salida? Julio. Sí, mira, mi idea es, por lo menos, ¿no? Es decir, nosotros estuvimos dolarizados mucho tiempo, ¿no? Teníamos el peso de plata, que era el dólar. Es decir, el dólar actual de Estados Unidos se devaluaba contra el peso de plata boliviano o de México, ¿no? Era otra época. Pero bueno, es decir, en esa época tuvimos eso, una moneda que no era nuestra. Y bueno, a ver, el problema no está en eso. Yo creo que el problema está en otro lado. Vos tenés una serie de elementos por los cuales decís, a nivel político, esto está resuelto. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Como decía recién Gaby, ¿no? Es decir, tenés una serie de, digamos, que condiciones básicas que todos respetan. No hay nadie que se salga de eso. Entre ellas está mantener el valor de la moneda. Si eso está, todo lo demás no puede no estar. Es decir, con todos esos problemas que tuvo el país, estos problemas monetarios y todo lo demás, el país en el siglo XIX creció. ¿Por qué? Porque había consenso en cuanto a, digamos, mantener ciertas pautas de apertura, de exportar, de abrir, digamos, de liberales, todo eso era el esquema, por así decir, ideal de esa época, y eso tuvo, digamos, repercusión en esa construcción. Si vos decís dolarizar, y en realidad estás atacando un síntoma, no estás atacando el problema principal, que es que perdiste la confianza en tu moneda. Si perdiste la confianza en tu moneda, también la perdiste en otras cosas, la perdiste en el gobierno, la perdiste en un montón de otras cuestiones. Un gobierno que me dice, toma estos papelitos de colores que se devalúan al 10% mensual y créeme, y yo no le voy a creer nada, no son los papelitos. Ahí está el asunto, me parece. Y creo que un poco la crisis que tenemos ahora actualmente, que no es solo económica, es fundamentalmente política, solo se va a poder, digamos, solucionar cuando tengas realmente un acuerdo político y tengas la posibilidad de que la política vuelva a enamorar, de que la gente vuelva a creer en sus líderes. Y bueno, pero para eso tenés que plantear hacia dónde vas, hacia dónde nos están llevando. Y bueno, es decir que vamos a dolarizar es como decir, bueno, vamos a, no sé, qué sé yo, a cambiar un mueble de lugar y con eso solucionas algo y no. Sí, creo que además tiene, sí, algunos problemas concretos. La dolarización, digamos, es renunciar bastante a la política monetaria. La política monetaria implica también
manejar la cantidad de circulante y eso por momentos. Digo, el ejemplo más clave fue justamente en el final de la convertibilidad en la década de 1990, donde como se había no era una dolarización, pero justamente no se podía manejar la política monetaria. Bueno, efectivamente faltaba plata y no había forma de reiniciar el ciclo económico. Bueno, me parece que la dolarización cercenaría muchísimos grados de libertad que tiene actualmente el gobierno, más allá de lo que señalaba Julio. Entonces, me parece en ese sentido una muy mala decisión. Sí me parece que hay que pensar en algún tipo de estabilización más clara, más tradicional. Hay muchas formas de pensar que no son la dolarización. Se puede ir a una moneda de cuenta, una unidad de cuenta, que es lo que hizo Chile, lo que hizo Brasil en la década de 1980. Entonces se transiciona hacia una moneda intermedia, entonces todo se empieza a medir en una unidad que no es el peso, pero tampoco es el dólar, y todo se refiere a esa cantidad, entonces vos cobrás una cantidad dada de la nueva moneda. Y esa moneda se actualiza todos los días en función de la inflación. Entonces, pero vos ya cobrás una cantidad de la nueva moneda que es siempre la misma. Y cuando se fija esa paridad, aunque varíe después la cantidad de pesos, vos ya te quedaste en la paridad nueva. Es una cosa, está expresado muy sencillamente, es un poco más complejo, pero básicamente así salió Chile, así salió Brasil de las hiperinflaciones de los años 80, Israel. Entonces, bueno, hay experiencias internacionales que no implican dolarización y no implican renunciar a tu propia Y moneda. tampoco es una especie de canasta de monedas. Por ejemplo, ahora se está hablando de esta relación con China mediante los yuanes o incluso sumar los reales de Brasil. En principio para exportación e importación, pero también podría pensarse en eso, en una canasta de monedas que funcione como ancla del valor o es otra cosa. No es exactamente lo mismo, me parece que de todas maneras hay muchas soluciones, hay soluciones probadas, soluciones que funcionaron en países similares al nuestro, entonces se puede ir por ahí, pensar en una canasta de referencia, pensar en una nueva unidad de cuenta como una tercera moneda, que no sea el dólar, hay varias soluciones, no es el espacio me parece para discutirla en el sentido de que es más complejo, pero al mismo tiempo me parece que tampoco hace falta renunciar a la moneda nacional y pensar en otra cosa, y además tiene asociado el problema que decía Julio, en última instancia no va a ser una solución porque puede seguir habiendo inflación en dólares y sería el peor de los mundos posible. Bueno, para ir cerrando, digamos, hablamos en un momento de creer, de fe, perdimos la fe en la criptomoneda, escuché por ahí. En definitiva, también el billete no deja de ser una ficción, ¿no? Una ficción compartida. Lo que entiendo de nuestra charla es que lo que falta es que estas creencias, que esta fe, que estas ficciones estén basadas en un proyecto sólido de país que apunten a un futuro. Sería así, Julio. Sí, esa es la idea un poco, ¿no? Bueno, en fin, con todos los problemas que había en cada momento, vos ves que lo que pasaba, por ejemplo, en la época de Roca o en la época de Menem, cuando pone su convertibilidad y demás, había eso, es decir, una idea de que vamos hasta este lugar, vamos para allá. En fin, puede estar equivocado o no, pero lo fundamental es eso. El propio político cree en lo que está diciendo y me parece que eso se trasunta. Y es la única forma de que puedas convencer. Así que es eso para mí, Sí, totalmente, comparto. Hace confianza. falta una confianza, una visión de futuro, un proyecto de país hacia adelante, de pensar cuál es la Argentina que queremos en los próximos 10, 20, 30 años. Y a partir de ese proyecto, esas ideas que tienen que ser lo más amplias posible y lo más compartidas posible. No puede ser la idea de un solo grupo, de una sola parte, de un solo partido político. Tienen que ser ideas que trasciendan. Eso, bueno, a partir de eso vamos a tener claramente un proyecto de país. A partir de tener un proyecto de país más claro y un futuro y un horizonte más claro, vamos a tener una moneda que acompañe. Otra vez aparece el gran dilema de superar la grieta y ir hacia algún lugar concreto y claro. Julio, Lavi, muchas gracias a los dos por su tiempo y su claridad. Al contrario, a vos. Gracias por la invitación, Ricardo. Hasta la próxima. Producción periodística, Ricardo Robbins. Realización, Ezequiel Clerici. Desde la redacción, es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.